Y estamos aquí para comentar un documento episcopal, un documento que yo diría, así hablando como laico, que es como me invitan, ¿no? Que hay como tres públicos para un documento elaborado por los obispos: los que están de acuerdo, los que están en desacuerdo y los que leen el documento. Este me parece un documento inesperado, atípico. ¿Cómo yo catalogaría este comunicado? En primer lugar, no es un discurso, espero que se me entienda, ni piadosito ni escatológico, en el que nos vengan a decir los obispos que quienes murieron de COVID se fueron al cielo, que estemos tranquilos. Es un documento profundamente humano, informado sobre una realidad que estamos viviendo la humanidad entera, que es un reto inédito en la historia, informado de que es un problema multifactorial, es decir, es un problema sanitario, pero es un problema económico, pero es un problema político, pero es un problema social, y sobre todo me atrevo a adjetivarlo de un documento profundamente empático y compasivo, es decir, que está sintiendo y haciendo suyo, y esto no es fácil, el dolor, la angustia de precisamente los grupos que están hoy de veras puestos en vilo en México, los enfermos y sus parientes, por supuesto, los pobres que se están pauperizando más. El documento está muy bien informado y es muy compasivo, decir, a ver, aquí hay personas que están muriendo a miles por día, esto no es normal, no nos podemos acostumbrar a eso, y levantamos nuestra voz indignada para abrazarlos. Es muy bonito el verbo que utilizan los obispos. Abrazamos a los enfermos, abrazamos a los pobres, abrazamos a las víctimas de la violencia. No podemos ignorar que la violencia no está en cuarentena, así lo dicen. Abrazamos a los ciudadanos. Es un documento democrático que promueve la democracia y piensa también en los educandos, en los actores del sistema educativo. Es fascinante y es raro que en lugar de un documento abstracto, etéreo, como la verdad a veces nos tienen acostumbrados, dice Albert Camus, hay algo peor que el odio, y es el amor a las abstracciones. Porque en nombre de una abstracción, del pueblo, del futuro, de la revolución, de un concepto, se han hecho las peores atrocidades en la historia de la humanidad. Dice cosas bien concretas, y me atrevo a decir que es un documento valiente, muy clarito, por ejemplo, en su apuesta por la palabra crítica y por el periodismo crítico, por ejemplo, en su defensa de la cultura y de la educación y de sus instituciones, un documento claro. Yo no soy de citar el evangelio del día anterior, pero ayer el evangelio decía la palabra de Jesús: te agradezco, Padre, que hayas ocultado estas cosas a los sabios y se las hayas revelado a los sencillos. Qué fascinante, qué doloroso que muchas veces la iglesia lo que hacemos es ponerle rizos al perrito y hacer críptico lo que fue dicho para la gente sencilla. En esta ocasión, benditamente, no fue así. En esta ocasión, los obispos nos dan un mensaje humano, compasivo, empático, sumamente claro y sumamente concreto, que la verdad merece toda la recepción, la difusión, y que si bien, como dice don Alfonso, no nos basta, sí lo requerimos. No es suficiente, pero sí es necesario para llamar fuertemente a la conciencia de que no se resigna a que esta vida se rija por la violencia, por la muerte, por la enfermedad y por la antidemocracia. Hay un filósofo vasco que dice: no estamos frente a un problema epidemiológico, sino frente a un problema epistemológico. Es decir, de veras darnos cuenta de que es una situación inédita, tremenda, fascinante por otro lado, en la cual se muestran muchas paradojas como las que Monseñor nos hace favor de poner a nuestra consideración. Nos encontramos en un momento de adversidad y sin embargo las palabras sentido y esperanza se pronuncian quizás con más fuerza y con más necesidad que nunca. La Iglesia no quiere imponer una manera unívoca de entender cómo debe ser la sociedad después de este filtro histórico, pero sí se quiere o se siente en la vocación de proponerse como un ámbito para el encuentro y para el diálogo. Y también le queda claro que nada de lo que significa violencia verbal, separatismo, polarización. Entonces la Iglesia tiene claro que así no, que no es desde la confrontación violenta. Se vale confrontar ideas, no descalificar personas, se vale proponer nuevas formas.
lo hace brillantemente el artículo. Yo estoy genuinamente sorprendido. Quizás hay un cierto desequilibrio. El documento quizás no tiene el equilibrio que se propone tener al inicio entre la denuncia y el anuncio. Le gana quizás un poquito lo primero al documento, pero le gana por una noble razón y una razón muy humana, que es un documento compasivo, que siente el dolor del otro, que verdaderamente le duele lo que nos duele. Alguien dijo alguna vez, 1 millón de muertos es una estadística, un muerto es una tragedia. Llama mucho la atención la sensibilidad que tienen a la brutal escalada de desempleo que se está dando en los últimos días, semanas y meses en este país, en la manera como millones de mexicanos están cayendo en niveles de pobreza. Eso no los deja indiferentes, ni tampoco nos consuelan diciendo que de los pobres es el reino de los cielos. Hablan como pastores y hablan como ciudadanos. O sea, se hace sentir, no nada más es una, digamos, una relación asimétrica, sino es una preocupación genuina humana de decir, a ver, yo pongo mis recursos a favor de este problema, como te invito a que los pongas, no nada más te invito a que los pongas. Hay gente que dice, uy, van a escribir los obispos, ¿qué nos van a pedir? Pues, oh sorpresa, no es una publicación deficitaria. Tendrán muy buenas razones, ¿no? Para decirnos, oigan, es que no hay culto, no caen limosnas, uno vive de eso, amigos. No cae en ese victimismo en el cual todo el mundo se presume ser la peor víctima de esta crisis. La Iglesia, pudiendo hacerlo y teniendo derecho para otra vez extender la mano, dice, te doy la mano. Ahorita de lo que va es de abrazar, de lo que va es de escuchar, de lo que va es de compadecer. Si alguien no lo ha leído, léalo. Y si no está de acuerdo conmigo, no importa. Es una estructura muy, muy clara a los enfermos, a los pobres, a las víctimas de la violencia, a los ciudadanos que les interesa la democracia y a los miembros del sistema educativo, maestros y alumnos. Y con una claridad, ¿no? Este problema es complejo, este problema es inédito, es multifactorial y hay, sin embargo, una dimensión en la que sí sabemos que podemos salir mejor de cómo entramos. En todas las demás, quién sabe, es la dimensión ética. Y en ese sentido, sí sabemos una cosa también. El mundo que venga después de esta crisis, el mundo post-COVID, depende también de las decisiones que tomemos hoy. Y si esas decisiones van en la línea de lo que usted propone, del encuentro, del diálogo, de la justicia y de la construcción del bien común, pues estaremos poniendo un granito de arena para que lo que resulte sea mejor de lo que teníamos. Y de eso va la cosa, no de volver, sino de recrear. Por otro lado, es una oportunidad y es fascinante. Con todo el dolor, con todas las contradicciones, también somos protagonistas de un momento de la historia único y eso tiene un interés también muy, muy, muy singular.